Sí, muy bien. Comencemos entonces. ¿Qué nos toca esta segunda semana? Nos toca ver la teoría de conjuntos. Vamos a repasar un poco la teoría de conjuntos. Entonces, vamos a ver los conceptos básicos, la determinación de un conjunto, cómo podemos determinar clases de conjuntos, relaciones en un conjunto y por último, los cuantificadores. Eso es lo que nos toca esta semana. Entonces comencemos. Teoría de conjuntos. Dice, la palabra conjunto es un término no definido. Sin embargo, dicha palabra nos da la idea como clásico, ¿no? Una colección de objetos bien determinados, bien definidos, que tienen una característica común. Eso es un conjunto, en general, ¿no? Por ejemplo, tengo mi conjunto M, ¿no? Cuyos elementos son esas letras del alfabeto griego. El nombre del conjunto se denota con letras mayúsculas. Los elementos en este caso son esas letras del alfabeto griego. Gráficamente, puedo decir que ese es mi conjunto M, un diagrama, y ahí están sus elementos, ¿no? Eso es, en general, la definición de un conjunto. Como observación, el orden de los elementos no importa en un conjunto, pueden estar en cualquier orden. Además, en un conjunto no se toma en cuenta las repeticiones de elementos. No hay que olvidar, si un elemento se repite 2 o 3 veces, solo se cuenta como una vez. No se cuenta como 2 o 3 veces que se coloca. Por ejemplo, mi conjunto A2, 3, 5, 7 lo puedo escribir A7, 3, 2, 5. No hay ningún problema. Los elementos se están repitiendo. Los elementos son los mismos en diferente orden. Y si el conjunto B es 2, 2, 5, 5, 5, como los elementos se repiten, yo puedo escribir que B solo tiene dos elementos, el 2 y el 5. ¿Correcto? Ya está. Determinación de un conjunto. Clásico, ¿no? Desde el colegio nos han enseñado cómo determinar un conjunto y hay dos formas, ¿no? Una es por comprensión, ¿sí? Cuando se da una propiedad que caracteriza a todos los elementos, una característica de los elementos, ¿sí? Y el otro es por extensión, cuando se da una lista que comprende a todos los elementos del conjunto. Por ejemplo, el conjunto A, todos los X, tal que X es un número natural menor que 11. Entonces, por extensión sería naturales desde el 0, como es menor que 11, hasta el 10. Otro por comprensión, BSX tal que X es un número primo menor que 20. Entonces, por extensión, los primos, ¿no? 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19. Los menores que 20. Todos los primos menores que 20. Otro conjunto por comprensión son todos los X tal que X es una vocal de la palabra aritmética. De la palabra aritmética. Entonces por extensión sería en aritmética está la A, está la I, está la E. Ese sería por extensión. ¿Correcto? De esa manera puedo determinar los conjuntos. El cardinal de un conjunto. Hablamos del cardinal de M, número de elementos de M, número de elementos de M, ¿no? Es el número de elementos de un conjunto, en este caso M, puede ser cualquier conjunto. Si yo tengo mi conjunto A,
0, 2, 4, 4, 6, 8, 8. Entonces, como se están repitiendo, puedo escribir A 0, 2, 4, 6 y 8. Entonces, el cardinal de A solo es 5, no es 7 como estaba inicialmente. Si tengo un conjunto C, X, tal que X es una consonante de la palabra zoazas. Entonces, ese conjunto por extensión lo puedo escribir consonante, la única que hay es la S. Por lo tanto, el cardinal del conjunto es 1. Solo hay un elemento ahí. Eso es cardinal de un conjunto. Hasta ahí no tenemos problema, ¿no? Todo está bien. No quiero que se vaya como la vez pasada. Clases de conjuntos. Tenemos el conjunto vacío que va a aparecer siempre. Es el conjunto que no tiene elementos, ¿no? Por ejemplo, conjunto P, todos los X tal que X es un número primo menor que 2. No hay primos menores que 2. Por lo tanto, ese conjunto es el vacío. El vacío lo podemos representar por esta letra griega phi o con dos llaves sin elementos. Las dos cosas son el vacío, es lo mismo. ¿Correcto? Eso es el vacío. Por lo tanto, el cardinal de ese conjunto es 0. Ya está. Conjunto unitario, el que solo tiene un elemento. Ese es un conjunto unitario. Tiene un solo elemento. Por ejemplo, B, X tal que X es vocal de la palabra anagrama. En esa palabra anagrama solo hay una vocal, la A. Ese es un conjunto unitario porque el cardinal es igual a 1. Conjunto universal es el conjunto que sirve como referencia a otros que están incluidos en él. O sea, es el conjunto total, ¿no? Por ejemplo, si tengo mi universo 7, 8, 9, 10 y un conjunto 8 y 9, lo puedo representar de esa forma. El conjunto de 8 y 9 está dentro del conjunto U. Puedo hablar que D está incluido en el conjunto U. Y como nota, el conjunto vacío está incluido en cualquier conjunto. ¿Correcto? El conjunto vacío está incluido en cualquier conjunto. O sea, yo puedo decir que el vacío está incluido en D. Esto es lo más importante, las relaciones en un conjunto. Primero tenemos la relación de pertenencia. La relación de pertenencia es exclusiva entre un elemento y un conjunto. ¿Sí? Esta E, así media achatada, esto significa pertenece. El elemento pertenece al conjunto. Por eso digo, esto es una relación exclusiva de los elementos del conjunto. Y los elementos tal y como están escritos, por ejemplo, ¿no? Si yo tengo mi conjunto M, que es A, E, I, el vacío, llave con el vacío, aquí el cardinal del conjunto es 5. Tengo 1, 2, 3, 4, 5 elementos. Yo puedo decir el cardinal es 5. Entonces, para estos 5 elementos es exclusivo esta relación de pertenencia. Entonces, yo puedo hablar A pertenece a M, E pertenece a M,
I pertenece a M, el vacío pertenece a M, llave con el vacío pertenece a M. Para esos 5 elementos es exclusiva la pertenencia. ¿Correcto? No hay otro más. No hay otro más. No hay que olvidar. Y tal y como están escritos, ¿no? Ahorita voy a agregar algunos otros ejemplos. La otra es la relación de inclusión. La relación de inclusión es de conjunto a conjunto. Esta C medio achatada significa este conjunto está incluido en este conjunto está contenido en este conjunto es un subconjunto de este conjunto. Entonces aquí solo puedo trabajar con conjuntos, más no con elementos. Entonces dice, A está incluido en B, si solo si todo elemento de A, entonces está en B. O sea, todo elemento de acá está acá, entonces A está incluido en B. Esa es una notación. Profe, no sé si sea De yo, pero yo no puedo inclusión. ver. ¿Sí? No sé si sea mi pantalla, pero yo no puedo ver su presentación. No puede ver la presentación. El resto sí la ve. Sí. No hay ningún problema. Sí, voy a arreglar mi pantalla en un momento. Fabricio, vuelve a ingresar en todo caso. Ya, muchachos, sigamos. Fabricio, que vuelve a ingresar, porque así igual estábamos la semana pasada, ahora estamos bien. Vamos a seguir. Yo les decía que esta relación de inclusión es entre conjuntos. Entonces, por ejemplo, si yo tengo mi conjunto M, que es A, E, I, entonces, para utilizar la relación de inclusión, A es un elemento. Entonces, no puedo utilizar A solo. ¿Qué es lo que se hace? Se coloca una llave con A y ya se utiliza, está incluido en M, porque esto ya es un conjunto, ya no es un elemento como acá. Igual, con E puedo hacer lo mismo, con I también puedo hacer lo mismo. Puedo combinar de 2 en 2, AE, AI, EI, todos están incluidos, son subconjuntos. Puedo utilizar de 3. ¿Sí? ¿Y eso qué quiere decir? Que M está incluido en M. Dice, la regla dice, todo conjunto está incluido en sí mismo. Se cumple. Ahí está, con ese ejemplo. ¿Correcto? Entonces, gráficamente, si tengo mi conjunto AEI y AE es un conjunto L, entonces AE está incluido en M. Entonces puedo decir que L está incluido en M. Correcto. Entonces ahora que hemos visto esta inclusión, este era M, ¿no? Yo acá puedo decir entonces, puedo agregar aquí, voy a agregar para aclarar. Entonces, yo puedo decir que el cardinal de M es igual a 5 elementos. Acá, 5 elementos tenemos para ese conjunto. Ahí está, 5 elementos. Entonces, es exclusivo para estos 5 elementos
la pertenencia. Exclusivo para estos elementos. Yo no puedo escribir, por ejemplo, si tomo así, como ya está acá, copiar. Yo no puedo escribir esto así. Estoy tomando este elemento. Vamos a agrandarlo. Yo no puedo decir que este elemento, por ejemplo, pertenece a M. No puedo decir llave con A pertenece, porque el elemento solo es A, sin llave. El elemento es llave con el vacío, eso sí. Pero si yo le pongo llave, ya es un subconjunto. Entonces, esto de acá no pertenece. Puedo escribir así. No pertenece. Llave con A. No pertenece a M. Entonces, eso hay que tener claro. La pertenencia es exclusivo para los elementos. La inclusión se genera conjuntos con los elementos, ¿sí? Y se forman lo que llamamos subconjuntos. ¿Correcto? Y no olvidar, vamos a ponerlo por acá. Eso significa, todo conjunto es subconjunto de sí mismo. Todo conjunto es subconjunto de sí mismo. ¿Correcto? Eso había que aclarar. Otro conjunto que no hay que olvidar es el famoso conjunto potencia. El conjunto potencia es el que está formado por todos los subconjuntos de un conjunto. Lo denoto de esta forma. Potencia de M son todos los conjuntos X, tal que X es un subconjunto del conjunto M. Ese es mi conjunto potencia. Por ejemplo, si M es A, E, O, puedo formar el conjunto potencia. Como voy a formar subconjuntos, ya sabemos, a cada elemento le ponemos una llave. Está el vacío, llave con A, llave con E, llave con O, de 2 en 2, de 3, y ahí están todos los subconjuntos, ¿no? Siempre va a ser un elemento, el vacío siempre va a ser un elemento del conjunto potencia. Y aquí hay que diferenciar lo siguiente. Todos estos son subconjuntos. Y además, estos subconjuntos que nosotros lo vamos a trabajar como si fuera el número de formas diferentes de combinar elementos. Aquí aparecen el subconjunto vacío, luego los llamados subconjuntos unitarios, que son conjuntos con un elemento, los subconjuntos binarios, que son conjuntos con dos elementos, y conjuntos ternarios. Si tuviera más elementos, sería conjuntos cuaternarios y así sucesivamente. Estos subconjuntos, nosotros los vamos a trabajar como si fueran las diferentes formas de combinar elementos.
O sea, si yo quiero las diferentes formas de buscar todos los grupos de 2, en los grupos de 2 están todas las combinaciones de 2. En mis subconjuntos binarios también están todas las combinaciones de 2. Entonces puedo hacer un equivalente de los subconjuntos binarios con todas las combinaciones de 2. ¿Correcto? Y así sucesivamente. Si quiero todas las combinaciones de 3, los subconjuntos ternarios serán todas las combinaciones de 3. Para eso nos va a servir esto, ¿no? Para hacer una relación. Si hablo de subconjuntos propios, siempre le estamos quitando el mismo conjunto. O sea, todos son subconjuntos, pero si le quito el mismo conjunto, hablo de subconjuntos propios. Y generamos diversas fórmulas para calcular eso, ¿no? Si el cardinal de un conjunto es n, el número de subconjuntos de m o el número de elementos del conjunto potencia está dado por 2 al número de elementos del conjunto. El número de subconjuntos propios, y hemos dicho, le quitamos el mismo conjunto, sería 2 a la n menos 1. El número de subconjuntos no vacíos, ahora le quitamos el vacío y se queda el resto. 2 a la n menos 1. Si quiero calcular subconjuntos unitarios, los unitarios son la cantidad de elementos que tiene. Tiene 3 elementos, 3 unitarios. 4 elementos, 4 unitarios. Subconjuntos unitarios, N. Si quiero subconjuntos binarios, todas las combinaciones de 2 en 2, puedo calcularlo con esta fórmula. N menos 1 sobre 2. Si quiero subconjuntos ternarios, n menos 1, n menos 2 sobre 6. Estas formulitas nos van a servir para nuestras aplicaciones con subconjuntos. Conjuntos iguales. Dos conjuntos son iguales y tienen los mismos elementos. Conjuntos comparables. Se dice que dos conjuntos son comparables cuando uno está incluido en otro. Ya, si P está incluido en Q o Q está incluido en P. Esos son conjuntos comparables. O puede ocurrir o esto, no a la vez. Y los conjuntos numéricos, los naturales, que los vamos a denotar desde el 0, los enteros, los racionales, los irracionales y los reales, que son los que vamos a trabajar, ¿no? Hasta los números reales. Por último, veamos los cuantificadores. Dice, los cuantificadores en la lógica son expresiones que se usan para indicar cuántos o qué tipo de elementos de un conjunto dado cumplen con la función proposicional, ¿sí? Es decir, la condición o propiedad determinada. ¿Qué es una función proposicional? La clase pasada hablamos de lógica, y en lógica nosotros decíamos que vamos a trabajar con proposiciones, y las proposiciones tendrían valor de verdad. Pero encontramos, ¿sí?, ciertos enunciados que no tenían valor de verdad, ¿correcto? Por ejemplo, las ecuaciones que no estaban bien definidas, esas no tenían valor de verdad, ¿no? Esos son funciones proposicionales. Una función proposicional, dice, es un enunciado abierto, ¿sí? Pero por cuestiones prácticas y porque estamos trabajando en matemáticas, diremos que una función proposicional denotado P de X es aquel predicado que justifica a una variable de X sin justificar su propiedad. Eso quiere decir que una función proposicional
es aquella, ¿no? Es aquel enunciado que tiene variables. Eso es una función proposicional. Un enunciado que está definido como una ecuación, es la que tiene variables. Entonces, eso es un enunciado abierto, ¿no? Por ejemplo, si P de X es X más 3 mayor que 4. Esto es una función proposicional. Esto no sabemos si es verdadero o falso porque no sabemos quién es X. ¿Sí? Dice, nos restringiremos en nuestro ámbito matemático porque el valor de X puede incluso ser una variable no numérica, es decir, pueden ser personas, animales o cosas. En cambio, si suponemos que X es un natural, podemos decir lo siguiente: si X vale 2, entonces P de 2 de 2 más 3 mayor que 4 es una proposición verdadera. Si X es igual a 1, entonces P de 1, 1 más 3, 4 no puede ser mayor que sí mismo, es una proposición falsa. Esto que le tenemos que dar valores a la variable para convertirlo en proposición. Eso es una función proposicional o un enunciado abierto. ¿Correcto? Entonces, para convertirlo en proposiciones, estas funciones proposicionales, existen los llamados cuantificadores. Los cuantificadores se clasifican en universal y existencial, que son lógicamente opuestas. Entonces, veamos. El cuantificador universal se utiliza para afirmar que todos los elementos de un conjunto cumplen con la función proposicional. Se denota con esta A invertida, parece una A invertida, y se lee para todo elemento, para cada elemento. Entonces, cuando aparece este cuantificador, debe de cumplir para todos los elementos, ¿no? Lo escribimos de esta forma. Le agregamos para todo X la función proposicional, ¿no? Se lee para todo X, se verifica P de X. Este tipo de proposiciones las denominaremos a partir de ahora proposiciones universales, porque ya van a tener valor de verdad. Ahora explicamos por qué los cuantificadores transforman a las funciones en variables proposicionales. Por ejemplo, sea la siguiente función proposicional. X es un natural, ¿sí? 1 menor que X más 3 menor que 8. En esta función no sabemos qué valor de X cumple, pero si ponemos un cuantificador universal para todo X en N, 1 menor que X más 3 menor que 8, resulta que es una variable proposicional. Además es falsa. ¿Por qué? Porque no puede cumplir para todos los valores X naturales. Por ejemplo, si X es 6, no cumple la desigualdad. ¿Correcto? Pero si restringimos los valores de X para un conjunto dado, tal que X esté en A y el conjunto A es 1, 2, 3, 4, la proposición sería así: para todo X en A, 1 menor que X más 3 menor que 8. Esta proposición resulta ser verdadera porque la desigualdad cumple para todos los valores de A. O sea, va a depender, el para todo también depende del conjunto. Si le pongo naturales, esto es falso. Ya está. Y si le pongo un conjunto restringido, esto será verdadero. Entonces, esta función proposicional la estamos convirtiendo en proposición llamada proposición universal. Para eso me sirve el cuantificador. El otro cuantificador es el existencial. Se utiliza para indicar que existe uno o más elementos de un conjunto que cumplen con la función proposicional.
se denota con el símbolo una E invertida y se lee existe al menos un elemento o existe por lo menos un elemento, ¿no? Y lo puedo escribir así: existe X, P de X. Se lee existe por lo menos un X tal que verifica P de X. Nuevamente, desde este momento, este tipo de proposiciones se llaman proposiciones existenciales. Por ejemplo, tengo un conjunto A, 1, 6, 8, 17. Si yo coloco existe un X en A tal que X es múltiplo de 3, esta proposición nos dice que por lo menos existe un X en A que es múltiplo de 3. Eso quiere decir que como hay 4 elementos, este por lo menos existe. Uno busca si es que hay un elemento que satisfaga o no satisfaga el P de X. En este caso dice, esta proposición es verdadera porque existe un elemento del conjunto A que es múltiplo de 3 y ese elemento es 6. Entonces, es suficiente que uno de ellos satisfaga y yo puedo decir que es verdadero. No me va a decir, no, que si yo escojo el 17. No, tú puedes escoger el 17, pero como dice, por lo menos hay 4. De los 4, si hay uno que cumple, eso es verdadero. ¿Correcto? Ahora, se puede combinar. Por ejemplo, para todo A natural existe un X real tal que X es mayor que A, menor que A más 1. Para todo A que pertenece al conjunto de los números naturales, existe al menos un X que pertenece al conjunto de los reales que cumple estar comprendido entre A y A más 1. Ahí estoy combinando también. ¿Correcto? Eso sería nuestro repaso de nuestra teoría. No sé si hay alguna pregunta, alguna consulta, sino para comenzar con nuestros ejercicios, ¿no? No hay ninguna pregunta. ¿Todo bien? ¿Todo claro? ¿Alguna duda? ¿Cuál? ¿A esta te refieres, Valeria? Ahí está. Ya está. Entonces, comencemos con nuestros ejercicios. Ejercicio de clase. Pregunta 1 dice, con los conjuntos T y L, Renato determina el valor de verdad de cada una de las siguientes proposiciones en el orden indicado. Si la respuesta de Renato fue, ahí hay 4 proposiciones, ¿no? Dice, si la respuesta de Renato fue verdadero, falso, ¿en cuántas se equivocó? Ya. Entonces, comencemos
por nuestros conjuntos. Yo tengo el conjunto T. El conjunto T está formado por el vacío y un conjunto, dos llaves, sin ningún elemento. Pero esas dos representaciones son del vacío. Eso quiere decir que el conjunto T solo tiene un elemento, porque los dos son lo mismo. Entonces, yo puedo escribir así, el conjunto T con el vacío. Por lo tanto, el cardinal del conjunto T es igual a 1. Solo hay un elemento. ¿Correcto? Mi conjunto L, no tengo ningún problema. L es el vacío, un elemento, y llave con el vacío, otro elemento. ¿Correcto? Ya está. Ahora, acá en las proposiciones tengo la potencia de T y tengo la potencia de L. Entonces, si yo calculo el conjunto potencia de T, ¿quién sería el conjunto potencia de T? Como tiene un elemento, ¿sí? ¿Cuántos subconjuntos tendrá? 2 elevado a la 1. Entonces tendrá 2 subconjuntos. ¿Y cuáles serán ese conjunto potencia de T? No será el mismo conjunto más el vacío, y el mismo conjunto más el vacío no es L, por lo tanto L será el conjunto potencia de T. ¿Correcto? Estamos. Como este conjunto solo tiene este elemento, ¿sí? El conjunto potencia será el mismo conjunto y el vacío. Y eso es L. Entonces, L es el conjunto potencia de T. Ya está. Ahora, el conjunto potencia de L. L tiene dos elementos. 2 al cuadrado, 4 elementos tendría el conjunto potencia. Entonces, a este vacío le pongo una llave, un elemento. A este llave con el vacío le pongo otra llave, va a tener 2 llaves, otro elemento. El mismo L es un subconjunto y el vacío nuevamente. Ahí está. Este conjunto, a este elemento le pongo una llave, a este otro le pongo otra llave, L y el vacío. Ahí están los 4 elementos del conjunto potencia de L. Ya está. Teniendo eso, entonces empecemos a ver los valores de verdad de las proposiciones. Primera proposición, dice, T pertenece a L, ¿verdadero o falso? T es el conjunto formado por llave con el vacío. Y esto es un elemento de L. ¿Correcto? O sea que T es un elemento de L. Como es un elemento, yo puedo decir que T pertenece a L. Eso es verdadero. Segundo, el conjunto potencia de T igual a L, ya lo hemos visto en antes, ¿no? Eso es verdadero. Potencia de T es L, verdadero. Tercero, llave con el vacío está contenido en L. A ver, este es L. Si yo tomo este elemento, el vacío, y le pongo una llave, puedo hacer el contenido. Por lo tanto, es verdadero. ¿Por qué? Porque el vacío es un elemento de L. Como es un elemento, le pongo una llave y ya está incluido. Cuarto, esto es un subconjunto de la potencia. A ver, esta es la potencia de L. Si yo tomo este elemento y tomo este elemento y los dos le pongo una llave, formo un subconjunto de la potencia. Por lo tanto, eso es verdadero, porque estos dos elementos son elementos de L, de la potencia de L. Entonces, las 4 son verdaderas.
Entonces la respuesta de Renato fue verdadero, falso, verdadero, falso. ¿En cuántas se equivocó? Se equivocó en 2. Preguntas, dudas. Profe, ¿podría explicar de nuevo por qué L es igual a potencia de PT? Es que eso no entendí bien. Ya. Entonces, voy a hacer esto. Ya sabemos que T es un conjunto cuyo único elemento que tiene es el vacío. Eso es T, ¿cierto? Entonces, ahora voy a formar la potencia de T. La potencia de T, ¿quién va a ser? Mira, T tiene un elemento. Entonces, el número de elementos del conjunto potencia es 2 a la n. ¿Sí? 2 a la n. Como T tiene un elemento, el número de elementos del conjunto potencia será 2 a la 1. Tendrá 2 elementos. Entonces, ¿y cuáles son esos elementos? Será el mismo conjunto. Ese es un elemento, el mismo conjunto. Y el otro conjunto, el otro elemento va a ser el conjunto vacío, porque el vacío siempre pertenece a cualquier conjunto potencia. Ese es mi conjunto potencia de T. Y este es lo mismo que L. No sé si ahora lo ven más claro. Ahora sí, profesor, muchas gracias. Muy bien. ¿Alguna otra duda? ¿O seguimos? ¿Seguimos? Muy bien. Pregunta 2 dice. De los conjuntos de personas que hablan inglés, francés, portugués, se sabe que los conjuntos I y P son disjuntos. Los conjuntos F y P son comparables. Para todo X en Y, entonces X está en F. Esas 3 cosas sabemos de los conjuntos. Dice, si Abel habla inglés y Ciro portugués, determine el valor de verdad de las siguientes proposiciones en el orden indicado. Entonces, lo primero que tengo que hacer es poder hacer un gráfico de esos conjuntos para después verificar si es verdadero o falso esas proposiciones. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Que los conjuntos son disjuntos, los conjuntos son comparables y esta condición. La gráfica, ¿no? Acá la han puesto directo, de ahí lo explicamos. Los conjuntos son disjuntos.
Ahí están los conjuntos disjuntos, ¿sí? Los conjuntos F y P son comparables. ¿Cuándo son comparables? Cuando uno estaba contenido en otro. Entonces, como son comparables, yo puedo decir que es F. P está contenido en F y son comparables. Ya, pero ¿por qué I? La tercera condición para todo X en Y, entonces X en F, esa tercera condición me dice que I es un subconjunto de F también. No sé si se acuerdan. Para todo X en Y, entonces X pertenece a F. Eso de ahí, vamos a regresar. Si se acuerdan, a ver, ¿dónde está la inclusión? Acá está. Para todo X en A, entonces X está en B. ¿Eso qué significa? Que A está incluido en B. Correcto. Entonces, eso es lo que estamos utilizando acá. Entonces acá, para todo X en Y, entonces X está en F y está contenido en F. Por eso es que tengo esa gráfica. Los disjuntos, los comparables y la última condición, y está contenido en F. Esa sería mi gráfica. Ahora dice, Abel habla inglés. Entonces, Abel habla inglés, Abel está en el conjunto inglés, y Ciro habla portugués, Ciro está en el conjunto portugués. Y veamos el valor de verdad de esas proposiciones. Ya. La primera, a ver. En la primera hay que tener cuidado con este ya que, ¿qué significaba este ya que? Este ya que era como si fuera un sí, ¿no? Esto significaba, si no habla inglés, si Abel no habla inglés, entonces Abel habla chino mandarín. Acuérdense, esto es un sí. Si Abel no habla inglés, entonces Abel habla chino mandarín. Entonces, para encontrar el valor de verdad, dice, Abel no habla inglés, ¿verdadero o falso? Abel habla inglés, entonces esto es falso. Entonces, falso implica, Abel habla chino mandarín, también es falso. Entonces, falso implica falso, ¿qué me da? Eso me da verdadero. Ya está. ¿Correcto? La segunda dice, o Ciro no habla portugués o Ciro habla francés. Ese o que era disyunción fuerte. Ciro no habla portugués, ¿verdadero o falso? Ciro habla portugués, por lo tanto es falso. Falso, disyunción fuerte. Ciro habla francés. Sí, Ciro habla francés porque está dentro del conjunto de los franceses. Entonces, falso, disyunción fuerte, verdadero, ¿qué me da? Eso me da verdadero. Y la tercera dice, Abel y Ciro hablan francés. Sí, solo sí, Abel habla portugués. Entonces, ¿Abel habla francés? Sí, Abel habla francés porque está dentro del conjunto francés. Verdadero. Y Ciro habla francés, también Ciro habla francés. Entonces, verdadero y verdadero, sí, solo sí. Abel habla portugués, Abel no habla portugués. Verdadero y verdadero, sí, solo sí, falso. Verdadero y verdadero, sí, solo sí, falso. Verdadero y verdadero es verdadero. Sí, solo sí, falso, eso es falso. Entonces, las claves serán verdadero, verdadero, falso. Preguntas, dudas.
Profesor, Sí. tengo una pregunta. Entiendo por qué se dice que los que hablan inglés pertenecen al grupo de francés, pero no entiendo por qué los de portugués pertenecen al grupo de francés. ¿Es porque son disjuntos o porque son comparables? Porque son comparables. Porque cuando son comparables, los conjuntos, uno está incluido en otro. Los conjuntos son comparables si P está incluido en Q o si Q está incluido en P. Entonces, como me dicen que F y P son comparables, entonces P está incluido en F. Ah, ya, profesor, gracias. ¿Alguna otra duda? ¿O seguimos? Seguimos, dice Edgar. P, dice. Un equipo conformado por 7 jóvenes decide entrenar para una partida de videojuegos. Si en cada partida Kazuo, no integrante de dicho equipo, se enfrentará a lo más con 3 jugadores del equipo a la vez. ¿Cuál es el número total de enfrentamientos diferentes que se podrán realizar? O sea, hay 7 jóvenes y está Kazuo. Kazuo dice que se va a enfrentar a lo más con 3 jugadores del equipo a la vez. ¿Qué significa ese a lo más con 3 jugadores? Quiere decir que eso es el tope, ¿no? A lo más 3. O sea, quiere decir que Kazuo se va a enfrentar con uno, con cada uno de los 7, o que Kazuo se va a enfrentar con grupos de 2, 2, 2, 2, 2, 2, ¿sí? O que Kazuo se va a enfrentar con grupos de 3, por eso dice a lo más 3, ¿no? Entonces me piden el número total de enfrentamientos. O sea, Kazuo se puede enfrentar con cada uno de los 7. Ahí hay 7 enfrentamientos. Luego Kazuo se va a enfrentar con cada 2 de ese equipo, ¿sí? Entonces tengo que formar todos los grupos de 2 de esos 7 jóvenes. Y luego Kazuo se va a enfrentar con 3 de ese equipo a la vez. O sea que tengo que formar grupos de 3. Eso lo vamos a transformar entonces, como ya vimos, dice, número de jóvenes es 7. Número de enfrentamientos diferentes a lo más con 3 jugadores. Eso quiere decir, si se va a enfrentar con cada uno de ellos, lo puedo hacer como si fueran subconjuntos unitarios. Ahí está cada uno de ellos. Si va a enfrentarse con grupo de 2, lo puedo hacer equivalente a subconjuntos binarios. Y se va a enfrentar con grupos de 3, un equivalente a subconjuntos ternarios. ¿Correcto? Entonces, ahí tenemos, pues, unitarios son 7 jóvenes, 7 unitarios. Binarios es n por n menos 1 sobre 2. Y ternarios, n por n menos 1 por n menos 2 sobre 6. Y eso me da 63. 63 enfrentamientos, ¿sí? Diferentes a lo más con 3 jugadores. Preguntas.
Seguimos. ¿Alguna pregunta? Seguimos. Seguimos entonces. 4. El profesor Marco tiene 2n más 1 estudiantes matriculados en el curso de ecuaciones diferenciales ordinarias. Si con sus estudiantes se forma el conjunto S, cuya cantidad de subconjuntos propios es 7n al cuadrado más 3, ¿cuántos subconjuntos no binarios tiene S? Entonces, el número de estudiantes matriculados es 2n más 1. Con esa cantidad de estudiantes, dice, forma un conjunto S. ¿Sí? Y el número de subconjuntos propios de S, ¿a qué era igual el número de subconjuntos propios? Número de subconjuntos menos 1, menos el mismo S. Eso me dicen que es 7n al cuadrado más 3. ¿Correcto? Por dato. O sea, hay que encontrar el valor de n. A ver, número de subconjuntos de S, como tiene 2n más un elemento, será 2 a la 2n más 1 menos 1. Y eso es 7n al cuadrado más 3. ¿Correcto? Ya está. De ahí voy a encontrar n. Para eso le empiezo a dar valores. Pues. Yo digo, si n vale 1, lo reemplazo. 2 más 1, 3. 2 al cubo, 8 menos 1 me da 7. 7 por 1, 7 más 3, 10. No son iguales. Por lo tanto, n no vale 1. Si n vale 2, 2 al cuadrado, 4 más 1, 5. 2 a la quinta, 32. Menos 1, 31. 2 al cuadrado, 4 por 7, 28. 28 más 3, 31. Da la igualdad. Entonces, n vale 2. Ya tengo n ya. Por lo tanto, ¿cuántos estudiantes hay? Sería 2 por 2, 4 más 1. Hay 5 estudiantes. ¿Cierto? Ahora me pide número de subconjuntos no binarios. Como tiene 5 estudiantes, los subconjuntos no binarios, ¿qué será? Calculo el número de subconjuntos en total y le resto los subconjuntos binarios. ¿No? Entonces, número de subconjuntos en total será 2 a la 2n más 1 y menos
le resto los subconjuntos binarios, que sería 2n más 1 por 2n entre 2. Como ya sé cuánto vale n, reemplazo, y eso me va a dar 22. Entonces, hay 22 subconjuntos no binarios. Preguntas. Profesor, ¿podría repetir por favor cómo sale n que vale 2? Es que no escuché muy bien. Ya. Ahorita. Como yo tengo que el número de subconjuntos propios es número de subconjuntos menos 1, y eso es como dato 7n al cuadrado más 3, entonces yo calculo esto. Número de subconjuntos, ¿a qué es igual? 2 elevado al número de elementos. ¿Sí? Pero ese tiene ¿cuántos elementos? Ese tiene 2n más 1 elementos. Entonces será 2 elevado a la 2n más 1 menos 1, igual a 7n al cuadrado más 3. Como esta ecuación no es tan fácil de resolver, lo único que yo hago es empiezo a darle valores a n. Y yo le doy n vale 1. Entonces, si n vale 1, esto me queda 2 más 1, 3, 2 al cubo sería 8 menos 1, esto sale 7. En cambio aquí, 7 por 1, 7 más 3, 10, no son iguales. Por lo tanto, n no vale 1. Entonces, n vale 2, reemplazo nuevamente. 2 al cuadrado, 4 más 1, 5. 2 a la quinta, 32 menos 1, 31. Por acá, 2 al cuadrado, 4 por 7, 28. Más 3, 31. Si cumple la igualdad, entonces n vale 2. Profe, Listo, Ahora profesor. sí, Muchas gracias. no te profe, preocupes. y el menos Sí. 1, o sea, porque entendí todo, pero no entendí dónde salió el menos 1 en el número de subconjuntos menos 1. Ese es, por definición, número de subconjuntos propios. El número de subconjuntos propios de un conjunto es 2 al número de elementos menos 1, siempre. Ah, ya, profesor. ¿Correcto? Muchas gracias. De ahí sale el menos 1. ¿Alguna otra pregunta? Seguimos entonces.
5. Samuel tiene diferentes tipos de mangas. Mangas son historietas de origen japonés, pero 3 tipos menos que Jesús. Con respecto a la cantidad de opciones diferentes que tienen ambos de regalar por lo menos uno de sus respectivas mangas. ¿Qué significa regalar por lo menos uno? Que pueden regalar 1, pueden regalar 2, pueden regalar 3, pueden regalar 4, 5, 6, 7. ¿Inclusión? No. Cuando hablas de regalar, o sea, puedes regalar una manga, o puedes regalar 2 mangas cualesquiera, o puedes regalar 3 mangas o 4. Entonces, eso nosotros lo vamos a tomar como que puedes regalar un subconjunto unitario, un subconjunto binario, un subconjunto ternario. Ahí vamos a ir. Si ustedes ven, en todas las claves habla de la diferencia positiva de opciones. Entonces, eso vamos a calcular. Entonces yo digo, el número de mangas de Samuel, digamos que son n. El número de mangas de Jesús tiene 3 más, n más 3. Entonces, la cantidad de opciones diferentes para regalar por lo menos una que tiene Samuel, yo puedo decir que son todo el número de subconjuntos. Pero no hay que olvidar que dentro de los subconjuntos está el vacío. Entonces, el vacío no le voy a regalar porque no tiene elementos. Le voy a regalar una manga o 2 o 3. Entonces, le voy a regalar o un subconjunto unitario o un binario, un ternario, etc. Entonces, el número de opciones será el número de subconjuntos no vacíos. ¿Y a qué da igual el número de subconjuntos no vacíos? 2 al número de elementos menos 1. Para Samuel. Para Jesús, igual. Pero esto es 2 a la n más 3 menos 1. Ahora me dicen la diferencia positiva. Entonces voy a restar esto, los dos, pero como 2 a la n más 3 es mayor, voy a restar en este sentido. 2n más 3 menos 1 menos 2n menos 1. Así voy a restar. Y esto me quedaría, esto es 2 a la n por 2 al cubo. 2 al cubo sería 8 veces 2 a la n. Menos 1 menos 2 a la n menos 1. Y esto me va a dar, a ver, 8 por 2 a la n menos 2 a la n, 8 menos 1 me queda 7 menos 2 a la n. Y menos 1, menos por menos, menos 1 más 1 se va. Entonces me va a quedar 7, 2 a la n. Pero 2 a la n no representa ninguno de estas dos opciones. Entonces le voy a dar forma. Lo puedo escribir así. 7, 2 a la n menos 1 más 1. ¿Por qué le escribo así? Porque 2n menos 1 ahora sí está acá. Y entonces, si multiplico, me va a quedar 7, 2 a la n menos 1, más 7 por 1, 7. Entonces, la diferencia positiva que es igual a 7 veces el número de opciones de ¿quién? De Samuel más 7. ¿Correcto? Y eso que me da la clave C. La diferencia positiva de opciones de ambos es 7 veces las opciones que tiene Samuel más 7. Eso sería entonces. ¿Preguntas? Profe, ¿cómo hizo eso de...? O sea, hace que el menos 1 más 1 hace que se cancele todo y por eso lo pone, pero luego la siguiente parte no entendí cómo salió. Lo agrupo. Este 2n más 1 lo agrupo y lo multiplico por 7. Y me queda más 7 por 1, 7. Ah, ok, profesor. ¿Sí? Como si fuera una propiedad distributiva.
¿Alguna otra pregunta? Seguimos. Ahí dice, con las edades en años de 5 niños se forma el conjunto T. Además tenemos el conjunto L. Indique las proposiciones verdaderas. Veamos. La primera dice, para todo X existe un Y tal que X más Y es menor que 3. Eso quiere decir que X debe cumplir para 1, para 2, para 3, para 4 y para 5, porque es para todo, para X. Y solo existe por lo menos uno. Entonces, tenemos la primera, porque es falsa, porque no cumple para un valor. Por ejemplo, no cumple para 5. Si X es 5, ¿qué valor le das ahí para que sea menor que 3? Si le das menos 2, 5 menos 2 me da 3 menor que 3. No, eso es falso. No cumple para el 5. ¿Correcto? La segunda dice, existe un Y para todo X, X menor que Y mayor que 1. O sea, debe de cumplir para todo X. Eso es verdadero, porque para cualquier valor de X existe 1. Por ejemplo, si X vale 1, le pongo ahí menos 1. 1 menos menos 1 me da 2 mayor que 1. Cumple. Si X vale 2, también le puedo poner ahí menos 1. 2 más 1, 3 mayor que 1. Cumple. Si X vale 3, allí le puedo poner 0. 3 menos 0, 3 mayor que 1. Cumple. Para 4, allí también le puedo dar 0. 4 menos 0, 4 es mayor que 1. Y para el 5 igual, 5 menos 0, 5 mayor que 1. Cumple para todo. Entonces es verdadero. La tercera, para todo X, para todo Y. Quiere decir que todo X en L y todo Y deben de cumplir esto. Entonces, aquí cuando es para todo, lo que uno busca es alguno que no cumpla. Alguno que no cumpla y eso es falso. Entonces digo, es falso. ¿Por qué? Porque, a ver, si X vale menos 2 y Y vale 1, menos 2 es menor que 1. Entonces, si elevo al cuadrado, menos 2 al cuadrado no es menor que 1. No cumple, por lo tanto es falso. ¿Correcto? Y en la cuarta dice, existe, existe. Entonces, cuando los dos son existe, busco uno que cumpla y ya está. Es verdadera. ¿Por qué? Porque digo, a ver, escojo para X3 y para Y menos 1. 3 menos menos 1 me da 4. ¿El 4 está en T? Sí está en T. Cumple 1, suficiente, verdadero. Entonces, las verdaderas son 2 y 4. Pregunta. Preguntas, seguimos.
Seguimos entonces. Siete. Dice, la cantidad de dinero en soles que tiene Zoe coincide con la cantidad de subconjuntos no vacíos del conjunto F, donde este es F. Dice, si gasta 5.90 en comprar un bolígrafo, ¿cuántos soles le sobró? Entonces, la cantidad de dinero es cantidad de subconjuntos no vacíos de F. Entonces hay que encontrar F. En F se cumple esto. 2x menos 5 es menor que 10 y x es un natural. Entonces, ¿qué tenemos? 2x es menor que 15 y x es un natural. X es menor que 7.5 y x es un natural. Por lo tanto, toma x, menores que 7.5 y naturales. 0, 1, 2, 3 hasta el 7. Ya. Entonces ya encontré los x. Entonces todos los elementos de f son de esta forma. 3x menos 1 sobre 2, que sean enteros. Entonces voy a buscar los 3x menos 1 sobre 2 y empiezo a reemplazar. Cuando x vale 0, 3 por 0, 0, menos un medio, no es un entero, no cumple. Cuando x vale 1, 3 menos 1, 2 entre 2, 1 es un entero. Ya, ese es un valor, el 1. Cuando x vale 2, no cumple. Cuando vale 3, 3 por 3, 9 menos 1, 8 entre 2, 4 es otro elemento. Después cumple para el 5. 3 por 5, 15, menos 1, 14 entre 2, 7. Y por último, cuando x vale 7, 7 por 3, 21, menos 1, 20 entre 2, 10. Entonces, esos son los elementos del conjunto F. Ya tengo F. Entonces dice, la cantidad de dinero es cantidad de subconjuntos no vacíos. Entonces, cardinal de F es 4. Subconjuntos no vacíos, 2 a la cuarta menos 1 es 15. Esa es la cantidad de dinero de Zoe. Entonces, ¿cuánto le sobró si gastó 5.90? 15 menos 5.90, 9.10 le sobró. Entonces, yo puedo decir, este de acá, este 15 es igual a cantidad de dinero de Zoe. Eso es 15. Ya. Y acá podemos agregar. Estos son los valores de X. ¿Preguntas? ¿Dudas?
No hay preguntas, seguimos. Sí, seguimos. No los escucho. Bien. Digamos, porque la hora nos gana después. 8. La cantidad de hectáreas de terreno que posee Boris en un caserío coincide con el número de subconjuntos no unitarios del conjunto T. Tengo M, tengo T, ¿cuántas hectáreas de terreno posee Boris? Entonces, la cantidad de hectáreas es el número de subconjuntos no unitarios de T. Hay que hallar T, pero para hallar T hay que hallar M primero. Entonces, esto es M. Debe de cumplirse esta condición. Entonces, esa condición yo tengo que menos 8 menor o igual que X menor que 11. Como tengo X acotado, entonces puedo buscar los X más 1 sobre 3. Entonces le sumo 1 y lo divido entre 3. Y me va a dar que X más 1 entre 3 está entre menos 2 y 4. Pero como quiero solo los enteros, entonces busco todos los enteros que están en este intervalo. Y eso va a ser M. Va a ser menos 2, menos 1, 0, 1, 2 y 3. No puede ser 4, es menor. Esos son todos los valores. Ya tengo M. Ahora sí voy a calcular T. T me dice todos los X en M que satisfacen esto. Pero esto de acá yo lo puedo escribir de esta forma. Esto como si fuera P, X menor que 2 es P, implica X igual a menos 1 es Q. ¿Y eso a qué es equivalente? A no P o Q. Entonces quiere decir que es equivalente a la negación de P o Q. Entonces puedo escribir negación de P o X menos 1. Y la negación de P, ¿qué me da? Esto me dice que son todos los X mayores iguales que 2 o X igual a menos 1. Pero que son elementos de M. Entonces, ¿quién será T? X, 2. 2 pertenece a M. 2 es un elemento. X, 3. 3 pertenece a M. 3 es un elemento. X, 4. Pero 4 no es en M. Ya no hay más. X menos 1 también pertenece a M. Entonces T es menos 1, 2 y 3. Ya está. Número de subconjuntos no unitarios sería 2 al cubo menos los unitarios, que son 3. O sea, hay 5 subconjuntos no unitarios. Por lo tanto, número de hectáreas es igual a 5, porque el número de subconjuntos no unitarios es la cantidad de hectárea de Boris. ¿Sí? Entonces, número de subconjuntos unitarios, esto lo puedo escribir igual cantidad de hectáreas que tiene Boris. Vamos a agrandarlo. Ahí. Profe, ¿por qué en el T puso menos 1, 2 y 3 y no solo menos 1 y 2? Porque acá me dice X mayor o igual que 2. O sea, X puede ser 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pero el 2 pertenece a M. El 3 también. El 4 ya no. Y el menos 1 también pertenece a M.
¿Sí? ¿Ahora está claro? Sí, profesor. Seguimos. Sigamos entonces. Nueve. La profesora Milagro forma grupos de trabajo de por lo menos 3 estudiantes por grupo. Si en el salón hay 11 estudiantes, ¿cuántas opciones distintas tiene para formar los grupos? Entonces hay número de maneras de escoger 3 o más estudiantes, porque es por lo menos 3, puede ser 3, 4, 5, etc. Eso es el número total de formas menos el número de maneras de 0, 1 o 2 estudiantes. Y eso lo puedo escribir como número de subconjuntos menos número de subconjuntos vacíos, unitarios y binarios. Son 11 estudiantes, 2 a la 11, menos 1 el vacío, 11 unitarios y 11 por 11 menos 1 sobre 2 binarios. 1981 me da eso. Esas son todas las formas distintas, ¿no?
Vamos a ordenar esto que han escrito así. Esto es número total de formas y esto es número de maneras. Número total de formas o número total de maneras. Y eso es número de subconjuntos, ¿sí? Entonces, para eso, después que número de estudiantes es igual a 11. Entonces, número de subconjuntos en total menos número de subconjuntos vacíos y todo, ¿no? Y acá le puedo agregar una ecuación. Va a ser igual. 2 a la 11 es 2048 menos. Esto me da 55, 66, 67. Y eso me da 1981. ¿No? Preguntas, dudas. Seguimos. ¿Todo bien? Valeria, no hay ningún problema. Entonces, sigamos. A ver, le había dado su número.
10. Isaac y Saúl tienen diferentes tipos de peluches respectivamente. Isaac tiene 3 peluches menos que Saúl. Si la diferencia entre la cantidad de opciones diferentes que tienen ambos de regalar por lo menos 2 de sus respectivos peluches es 221. ¿Cuántos peluches tienen juntos? Dice. Entonces, las opciones diferentes de regalar por lo menos 2 peluches. Entonces, por lo menos 2 quiere decir que pueden regalar 2, pueden regalar 3, 4, 5. Entonces, eso de ahí, a ver, número de peluches de Saúl, n más 3. Isaac tiene 3 menos n. ¿No? La diferencia, dice, número de opciones diferentes, por lo menos 2 peluches de Saúl menos de Isaac, eso es 221. ¿No? Eso es, de regalar por lo menos 2. Esto lo podemos decir, entonces va a ser número de subconjuntos menos, le vamos a quitar el vacío y los unitarios. Entonces, número de subconjuntos sería 2 a la n más 3. Menos, le quitamos 1 que es el vacío y n más 3 los unitarios, porque hay n más 3 peluches. Menos, para Isaac igual, 2 a la n menos, le quitamos el vacío más los unitarios. Y eso me da 221. Esto es 8, 2n más 3, 2 al cubo es 8, 2 a la n, menos 1, no, menos n, y 3 más 1, 4, menos 4. Menos 2 a la n, menos por menos más, 1 más n. Eso me da 221. Se va n, 8 2n menos 2n, me queda 7 2n, y menos 4 más 1 menos 3, pasa a sumar al otro lado, me da 224. De ahí, 2n, 224 entre 7 es 32, y 32 es 2 a la quinta, por lo tanto n vale 5. Entonces, Isaac tiene 5 peluches, Saúl tiene 8, 8 y 5 son 13. Preguntas, dudas. ¿Cómo sé la cantidad de conjuntos binarios? Eso está en la fórmula, pues acuérdate acá. Número de su conjunto binario, n por n menos 1 sobre 2. Ahí están las claves de los propuestos. Ahora, había una corrección, si no me equivoco, en esta pregunta. Ojalá me salga todo bien.
Esta es la pregunta 4 de los propuestos. Profe, las claves de nuevo puede poner, por favor, para sacar captura. Sí, ahí están las claves. Gracias, profesor. Le decía que hay una corrección aquí en la pregunta 4. Aquí, justamente aquí, en este mayor. En vez de mayor, es mayor igual para que haya clave. Aquí, este de aquí. Le voy a poner de color rojo. Este mayor igual. En vez de mayor es mayor igual. Para que la clave sea E. Si no, no habría clave. Esto aquí, en este mayor igual. Y con eso la clave es la E. ¿Alguna otra consulta? ¿Duda que tengan? Ahora sí nos salió la clase muy bien, no como la semana pasada, todo fallaba. Preguntas, dudas. Muy bien, muchachos. Muchas gracias. Ya nos estamos viendo la próxima clase. Nos vemos. Cuídense. Gracias, profe, cuídese. Nos vemos. Cuídense, muchachos. Hasta la próxima clase. Gracias, profesor. Cuídese. Hasta luego. Hasta luego. Cuídense. Chao. Voy a retirar para que descanse.